Se rieron de James, el pobre mecánico, cuando apostó audazmente que podía arreglar el motor imposible en un solo día. El taller estuvo lleno de dudas y burlas y todos los expertos estaban seguros de que fracasarían. Sin embargo, James tenía una confianza silenciosa que nadie vio venir. Lo que ocurrió durante la noche sorprendería a todos. Sus manos darían vida a aquello que parecía no tener reparación. Esta no es solo la historia de un mecánico, sino una historia de coraje, valentía y una victoria que nadie podrá olvidar. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Se rieron de James, el pobre mecánico, cuando apostó audazmente que podía arreglar el motor imposible en un solo día. El taller estuvo lleno de dudas y burlas, y cada experto estaba seguro de que fracasaría. Sin embargo, James tenía una confianza silenciosa que nadie vio venir. Lo que ocurrió durante la noche sorprendería a todos. Sus manos darían vida a aquello que parecía no tener reparación. Esta no es solo la historia de un mecánico, sino una historia de coraje, valentía y una victoria que nadie podrá olvidar. James había estado trabajando en el garaje desde que era adolescente. Todas las mañanas llegaba antes del amanecer, con la ropa manchada de aceite y grasa y las manos ásperas por años de duro trabajo. El taller estaba lleno de coches caros, y sus propietarios no esperaban nada menos que la perfección. Sin embargo, James siempre fue pasado por alto, el perdedor en un mundo que celebraba la riqueza y el estatus. Los demás mecánicos, muchos de ellos con prestigiosa formación y experiencia, apenas le dedicaron una segunda mirada. Susurraban a sus espaldas, llamándolo tonto por soñar demasiado en grande. Un día, el taller recibió un desafío poco común. Un coche de lujo con un motor complejo que nadie había podido arreglar durante meses. El propietario se estaba impacientando y amenazaba con llevarse el vehículo a otro lugar. El mecánico jefe, un hombre llamado Robert, convocó una reunión. La sala vibraba de frustración y derrota. Todos estuvieron de acuerdo en que el motor no tenía reparación. Fue caro, complicado y todos los intentos habían fracasado. Fue entonces cuando James, con voz tranquila y mirada firme, se puso de pie y dijo: «Dame un día. Arreglaré este motor». La risa estalló a su alrededor. «¿Tú arreglas esto? Debes estar bromeando». Robert se burló. Los demás mecánicos se unieron, moviendo la cabeza e intercambiando miradas dudosas. Pero James no se dio por vencido. Sabía que su conocimiento y su pasión eran más profundos de lo que nadie imaginaba. Había pasado incontables noches estudiando la mecánica de los motores, aprendiendo de libros y manuales viejos, practicando por su cuenta. Sus manos conocían el lenguaje de las máquinas mejor de lo que nadie creía. Al finalizar el día, el taller quedó en silencio. Todos estaban ansiosos por ver lo que haría James. El sol se puso en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el garaje. James cerró las puertas, decidido a trabajar toda la noche. Examinó cada centímetro del motor y diagnosticó problemas que otros pasaron por alto. Limpió el óxido, reemplazó las piezas rotas y recalibró cuidadosamente el complejo sistema con manos firmes. Pasaron las horas y los únicos sonidos eran el tintineo de las herramientas y las respiraciones profundas de James. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban, pero James permanecía concentrado, impulsado por la determinación. Sabía que había mucho en juego, no solo por el auto, sino por su dignidad, su lugar en el taller y sus sueños. Trabajó incansablemente, negándose a dejar que el agotamiento ganara. A primera hora de la mañana, cuando la primera luz tocó el cielo, James giró la llave en el encendido. El motor rugió al ponerse en marcha, suave y potente, como si fuera nuevo. A la mañana siguiente, el taller se llenó de un silencio inquietante. Los mecánicos se reunieron alrededor, con los ojos abiertos y llenos de incredulidad. James permaneció junto al auto, tranquilo pero orgulloso, sabiendo que había hecho lo que todos creían imposible.
La risa había cesado. El respeto sustituyó a la burla. Roberto se acercó a él, extendiéndole la mano con una nueva comprensión. Esto no fue solo una solución. Fue una declaración. James había demostrado que la habilidad, el corazón y la fe podían superar cualquier obstáculo. A partir de ese día, James ya no fue solo el pobre mecánico. Era un símbolo de esperanza y determinación, inspirando a otros a creer en sí mismos a pesar de las dificultades. Su historia se extendió más allá del taller y fue un poderoso recordatorio de que el verdadero talento y la determinación pueden brillar con más fuerza cuando el mundo más duda de ti. El motor que arregló era un testimonio de su viaje, un testigo silencioso del triunfo del coraje sobre la duda. Esta historia está lejos de terminar. El viaje de James apenas comienza. Y lo que sucederá a continuación cautivará corazones y mentes. Permanezca atento a la siguiente parte de esta increíble historia donde los desafíos crecen y las apuestas se vuelven aún más altas. ¿A qué se enfrentará James a continuación? ¿Cómo cambiará su vida después de esta victoria? Las respuestas te sorprenderán y te dejarán con ganas de más. A la mañana siguiente de que James devolviera la vida al motor imposible, el taller bullía con nueva energía. El aire estaba denso y silencioso, y todos los mecánicos, desde los aprendices más nuevos hasta los veteranos experimentados, se encontraron observando a James con ojos nuevos. Ya no era el pobre mecánico ignorado. Se había convertido en el hombre que hizo lo que nadie más se atrevió a intentar. Sin embargo, bajo la superficie de este triunfo, un nuevo desafío estaba tomando forma silenciosamente. Uno que pondría a prueba todo por lo que James había trabajado y lo obligaría a enfrentar las duras realidades más allá de las paredes del garaje. A medida que el sol subía más alto, sonó el teléfono de James. Era un número desconocido. Cuando respondió, una voz tranquila pero firme se presentó como Alex Donovan, el CEO de la empresa de automóviles de lujo que había enviado el motor al taller. Alex había estado siguiendo de cerca la historia a través de las redes sociales y clips de noticias. Todo el país se había enterado de la victoria de James anoche, y el revuelo era imposible de ignorar. Alex quería conocer a James personalmente y discutir una oferta que podría cambiar su vida para siempre. James quedó atónito. Un hombre como Alex Donovan no llamaba a cualquiera. Este era su momento, la oportunidad que había estado esperando. Aún así, el miedo persistía en su mente. Siempre había sido cauteloso al confiar en extraños, especialmente en aquellos de un mundo tan diferente al suyo. Aún así, aceptó reunirse. La reunión se fijó para el día siguiente en la sede de la empresa en el centro de Chicago, un lugar que James solo había visto desde lejos en su viaje diario al trabajo. A la mañana siguiente, James se vistió con su ropa más limpia, muy distinta de su habitual atuendo manchado de grasa. Llegó temprano, con el corazón latiéndole con fuerza mientras entraba al elegante edificio de cristal. El vestíbulo brillaba con una elegancia moderna, un marcado contraste con el sombrío taller donde pasaba sus días. Alex lo saludó con una sonrisa cálida pero seria. No perdió tiempo y fue directo al grano. James, Alex comenzó, tu trabajo en ese motor fue nada menos que milagroso. No era solo habilidad. Se necesitó visión, dedicación y una comprensión de las máquinas que la mayoría de los ingenieros no tienen. Nuestra empresa se enfrenta a una crisis. Tenemos un prototipo de motor que nadie ha podido arreglar y es crucial para nuestro futuro. Quiero que vengas a trabajar con nosotros para liderar el equipo que resolverá este problema. Esto no es solo un trabajo. Es una oportunidad para cambiar toda la industria automotriz. James sintió una oleada de emoción mezclada con dudas. Este era el descanso con el que había soñado. Aún así, vino con una presión inmensa. ¿Podría realmente abandonar el mundo familiar de su pequeño taller para enfrentarse a los grandes riesgos y al escrutinio de un gigante corporativo? ¿Sería aceptado por un equipo de expertos que antes lo ignoraban? La oferta de Alex fue más que un simple cambio de carrera. Fue un desafío de mostrar su valía en un escenario aún más grande.
Los días que siguieron estuvieron llenos de noches de insomnio y pensamientos inquietos. James visitó el taller una última vez, pasando junto a las herramientas familiares y los motores desgastados que lo habían moldeado. Pensó en las personas que habían dudado de él, en las luchas que había superado y en el camino que tenía por delante. Estaba claro que este viaje era algo más que arreglar motores. Se trataba de romper barreras y redefinir lo que era posible. Cuando James finalmente aceptó la oferta, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. El taller bullía de orgullo y de incredulidad. Algunos estaban inspirados, otros celosos, pero todos sabían que la vida de James estaba cambiando de maneras que nadie podría haber predicho. Mientras se preparaba para adentrarse en lo desconocido, sintió que una poderosa resolución crecía en su interior. Este era su momento de brillar más que nunca. Pero cuando James se adentró en el nuevo mundo de la alta tecnología y la política corporativa, pronto se dio cuenta de que los desafíos estaban lejos de terminar. El motor prototipo no se parecía a nada que hubiera visto antes. Fue un hecho guardado en secreto y rodeado de intentos fallidos y de creciente frustración. El equipo al que se unió era escéptico y su confianza se vio sacudida por los repetidos fracasos. La confianza era frágil y cada error podía costarle todo a James. Este no fue un trabajo de reparación común y corriente. Fue una prueba de su espíritu, su inteligencia y su coraje. El camino por delante estaba lleno de obstáculos y había más en juego que nunca. Aún así, James estaba decidido. Sabía que cada segundo contaba ante los ojos de la industria que lo observaba. ¿Qué secretos revelaría el motor prototipo? ¿Cómo se desenvolvería James en un mundo tan diferente al suyo? Las respuestas están en el próximo capítulo de esta apasionante historia. Una historia que te mantendrá al borde de tu asiento, ansiando cada momento. James entró al laboratorio de alta tecnología donde el prototipo del motor esperaba como un rompecabezas sin resolver. La habitación estaba llena de máquinas y luces parpadeantes, un mundo alejado de las herramientas grasientas y el aire libre de su antiguo taller. A su alrededor estaba el equipo de ingenieros, mentes agudas, entrenadas en la última tecnología, pero desgastadas por el fracaso. Sus ojos siguieron a James con una mezcla de escepticismo y esperanza. Habían oído hablar de su milagro de la noche a la mañana, pero esto era diferente. Lo que estaba en juego era más importante y este motor había derrotado al mejor. James estudió el motor cuidadosamente, mientras sus dedos recorrían la compleja red de cables y componentes. No se parecía a nada en lo que había trabajado antes. Años de experiencia le habían enseñado a escuchar los motores. Cada sonido, cada vibración contaba una historia. Pero este motor estaba en un silencio que lo inquietaba. Se dio cuenta de que este desafío no era solo una cuestión de habilidad mecánica, sino de comprender los patrones invisibles debajo de la superficie. Los días se convirtieron en noches mientras James trabajaba incansablemente, negándose a ceder al agotamiento. Los ingenieros observaban, a veces ofreciendo consejos, a veces quedándose atrás con dudas. James recibió con agrado cualquier información, pero también confió en sus instintos. Hubo momentos en que la frustración amenazó con abrumarlo. Cuando el motor se negó a responder, cuando los datos parecían contradictorios, aún así siguió adelante, impulsado por un fuego que ardía más fuerte con cada revés. James descubrió fallas en el sistema que nadie había notado antes. Fallos ocultos en el software que controlaba el rendimiento del motor, pequeños desajustes en el hardware. Combinó la sabiduría mecánica de la vieja escuela con la tecnología moderna, mezclando intuición e innovación. Poco a poco, pieza por pieza, los secretos del motor comenzaron a desvelarse. Su equipo se sintió intrigado y su escepticismo se transformó en un optimismo cauteloso. Una noche, después de horas de trabajo incansable, James logró un gran avance. Identificó un error crítico en el diseño del prototipo, una falla que causó que todo el sistema se apagara bajo presión. Los ingenieros se apresuraron a ajustar sus cálculos. Por primera vez en meses, la esperanza llenó la habitación.
James guió al equipo durante las reparaciones, coordinando cada paso con tranquila precisión. Cuando llegó el momento de la verdad, James giró la llave. El motor rugió al arrancar con una potencia y suavidad que dejó atónitos a todos. El equipo estalló en aplausos y sus rostros se iluminaron con alivio y admiración. La victoria de James no fue solo técnica. Fue un triunfo del espíritu y la perseverancia, pero el éxito trajo sus propios desafíos. A medida que se corrió la voz, el interés corporativo empezó a circular y James se encontró navegando en un mundo de política y presión. Algunos colegas se sintieron decepcionados por la atención que recibió, mientras que otros cuestionaron sus métodos. El director ejecutivo, Alex Donovan, observó atentamente, sopesando el impacto de este avance en el futuro de la empresa. James entendió que esto era solo el comienzo. El camino por delante era incierto, lleno de obstáculos que pusieron a prueba no solo sus habilidades, sino también su carácter. ¿Se mantendría fiel a sí mismo frente a la fama y la fortuna? ¿Podría liderar al equipo para transformar una industria entera? ¿O el peso de las expectativas aplastaría sus sueños? Las respuestas a estas preguntas se encuentran más allá de este momento, en el viaje que se desarrolla en el camino de un mecánico que se atrevió a creer. Un viaje que desafiará todo lo que creía saber y revelará el verdadero significado del éxito. Los días que siguieron al gran avance de James fueron diferentes a todo lo que jamás había imaginado. Toda la empresa parecía contener la respiración mientras observaba cómo el prototipo de motor, antes imposible, se convertía en el símbolo de la esperanza y la innovación. James se había ganado el respeto de los ingenieros, pero el viaje estaba lejos de terminar. Con cada éxito vinieron nuevas presiones, expectativas que se elevaban más que el rascacielos más alto de Chicago. El foco era cegador y James podía sentir su peso presionando sus hombros. Pasó horas en reuniones con ejecutivos y diseñadores, traduciendo su experiencia práctica en estrategias para la producción en masa. El mundo de la toma de decisiones corporativas era un laberinto lleno de política, agendas ocultas y voces cautelosas que advertían sobre los riesgos. Aún así, James se mantuvo firme. Su enfoque era inquebrantable. Sabía que detrás de cada conversación en la sala de juntas se encontraba el futuro de innumerables trabajadores, familias y clientes que creían en la promesa de algo más grande. En el taller donde todo comenzó, sus viejos amigos observaron con asombro cómo James navegaba por este nuevo mundo. Algunos lo felicitaron calurosamente, otros susurraron dudas, preguntándose si el mecánico que arreglaba un motor de la noche a la mañana podría sobrevivir a las despiadadas corrientes de los grandes negocios. El propio James luchó con los cambios. El olor a aceite y sudor fue reemplazado por el zumbido frío de las luces fluorescentes y los pisos pulidos. Extrañaba las verdades simples del garaje, pero también entendía que el crecimiento exigía sacrificio. Una noche, después de un largo día de presentaciones y sesiones de estrategia, James se encontró solo en el laboratorio. El motor prototipo permaneció en silencio, testimonio de meses de esfuerzo incansable. Tocó suavemente la superficie metálica, recordando las noches llenas de frustración y esperanza. Este motor era más que una máquina. Fue un símbolo de transformación, no solo para la empresa, sino para el propio James. De repente, su teléfono vibró. Fue un mensaje de Alex Donovan. El tono del CEO era urgente pero esperanzador. Un competidor importante había anunciado un avance propio, amenazando con robarle la atención y perturbar el frágil impulso que había construido el equipo de James. El desafío estaba claro. James y su equipo tuvieron que moverse más rápido, innovar de forma más inteligente y demostrar que su visión era imparable. La presión se intensificó. James reunió al equipo, compartió la noticia y animó sus ánimos. Les recordó que no estaban simplemente arreglando un motor. Estaban dando forma al futuro de una industria. Cada detalle importaba. Cada decisión tenía peso. Los ingenieros respondieron con renovada determinación, trabajando día y noche para perfeccionar el diseño y prepararlo para la producción.
Los días se convirtieron en noches a medida que el equipo superaba los límites de la creatividad y la resistencia. James dio el ejemplo y se negó a permitir que la fatiga le impidiera concentrarse. Alentó la comunicación abierta, acogió ideas de todos los sectores y celebró las pequeñas victorias que alimentaron su determinación colectiva. El prototipo evolucionó, volviéndose más elegante, más eficiente y más potente. Finalmente llegó el momento de presentar al mundo el motor terminado. Se programó una conferencia de prensa a la que asistieron periodistas, líderes de la industria e inversores. La atmósfera era eléctrica, llena de anticipación y escepticismo. James estaba de pie en el podio, con el corazón latiéndole con fuerza. Esta fue la culminación de un viaje que comenzó con una simple apuesta en un taller polvoriento y condujo a una batalla contra la duda, la adversidad y los límites de las posibilidades. Mientras James hablaba sobre el diseño innovador del motor, su impacto potencial y la incansable dedicación del equipo, la sala escuchaba atentamente. La multitud estalló en aplausos, la energía era palpable. La historia de James se había convertido en un faro de esperanza, una prueba de que el talento, el trabajo duro y el coraje podían romper barreras y reescribir las reglas. Sin embargo, incluso cuando los vítores se desvanecieron, James sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. El camino por delante estaría lleno de nuevos desafíos, competidores y obstáculos imprevistos. Pero él estaba listo. Con cada respiración, con cada latido, estaba preparado para afrontar lo que viniera después. Este es el final del viaje por ahora. La historia de un pobre mecánico que desafió las probabilidades, silenció a los escépticos y cambió una industria para siempre. Si has sentido el poder de esta historia, si tu curiosidad se ha encendido y tu corazón se ha conmovido, recuerda que cada final es un nuevo comienzo. Gracias por ser parte del increíble viaje de James.